Vamos a hablar ahora y vamos a dar paso a nuestro segundo panel, donde vamos a ver una visión en clave periodística del contexto comercial internacional y la importancia de transformar también esos contenidos complejos en noticias de actualidad. Siempre decimos que todo lo que se hace pues tiene que aparecer en los medios de comunicación y es importante, ¿no?, pues transformarlo también en esas noticias de actualidad. Se va a analizar en este segundo panel ese valor estratégico de los medios de comunicación en la diplomacia comercial. Va a moderar esta mesa Enrique Fanjul, de Iberglobal y miembro del Comité de Reflexiones sobre Internacionalización del Club de Exportadores. Participan en esta mesa redonda, en este panel. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Va a estar Reyes Calderón, que lo hará de manera online esa participación, y como vemos pues también nos acompaña Íñigo de Barrón Arniches. Así que, Enrique, pues le dejamos ya interesantísima esta mesa redonda que vamos a escuchar, donde esa clave periodística y los medios de comunicación tienen también mucho que ver con todo lo que estamos tratando aquí en este foro. Señores, señora, adelante. Buenos días. Muy buenas. En primer lugar, es para mí un motivo de gran satisfacción participar en este Fórum Cartagena. Agradezco a los organizadores, al Info de Murcia, a World Trade Point Federation, que me hayan invitado para participar en esta mesa redonda, en el que vamos a discutir temas que creo que son de gran interés sobre comercio exterior, diplomacia comercial, situación actual de la economía internacional, etcétera. Yo soy Enrique Fanjul, como me ha presentado, que me acaba de presentar, ¿no? Soy de Iberglobal. Tengo relación con los temas de diplomacia comercial, porque soy funcionario público, aunque he alternado mi carrera profesional entre el sector privado y el sector público, pero en el sector público he sido consejero comercial en 4 países, en Egipto, en China, en Canadá y en Países Bajos, ¿no? Y en el sector privado pues trabajé 10 años en la empresa de ingeniería Técnicas Reunidas y desde hace años pues trabajo en mi propia empresa, que es una empresa que se dedica a temas de estudios y formación online sobre cuestiones de comercio exterior. Tenemos con nosotros aquí presentes a Íñigo Barrón. Íñigo es un veterano periodista, a pesar de su juventud, con una larga experiencia, digamos, ha sido más de 20 años corresponsal financiero del diario El País. Ha trabajado en expansión, ha trabajado en la actualidad económica y es también, o ha sido presidente de la Asociación de Periodistas, o miembro de la Junta Directiva de la Asociación, presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica. Que echar manos de las chuletas, que si no, estas cosas no. Está y luego Enrique, tenemos también está preparada, sí. Venía a decir que está preparada, la estamos viendo. Y tenemos también con nosotros a Reyes Calderón, que por ciertos imponderables no ha podido estar aquí presencialmente. Es consejera de Ábside, la empresa que es el grupo matriz en el que pertenece la cadena COPE, por ejemplo. Es también decana de la Facultad de Derecho, Economía y Gobernanza de la Universidad Francisco de Vitoria, doctora en Economía y en Filosofía. Bueno, y vamos a ir directamente ya un poquito al grano, puesto que vamos con retraso y ya me imagino que estarán ustedes también ya, bueno, pues con su cierto cansancio después de una jornada que presumo ha debido ser interesante, pero bueno, ha debido ser también intensa, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de las perspectivas de la economía internacional y del comercio internacional, ¿no? Está claro, es decir, que hemos entrado en un periodo de turbulencias en lo que se refiere a la globalización y a la estructura de la globalización. Hemos entrado en un periodo de cambios en el que se están apuntando algunas tendencias, pero hay muchas incertidumbres y hay muchas cuestiones que no sabemos cómo van a evolucionar. Yo diría que hasta hace pocos años el criterio fundamental que existía, que seguían las empresas en sus relaciones económicas internacionales, era el criterio de eficiencia, el criterio de rentabilidad. Es decir, yo voy a vender en aquellos sitios en los que pueda vender más, en los que pueda vender mejor, en mejores condiciones, etcétera. Me voy a aprovisionar, en lo que se refiere a cadenas de suministro, en aquellos sitios donde también pueda obtener mejores condiciones, menores costes, etcétera. Y ese criterio de eficiencia era el que predominaba de manera clara. Luego ha venido la pandemia y ha puesto en un plano de actualidad importante
un segundo criterio que se ha convertido, como digo, en un criterio casi, diría yo, tan importante como el de la eficiencia, que es el criterio de la resiliencia. La pandemia ha provocado, como todos sabemos, grandes trastornos en los suministros, en las ventas, en el transporte, cierre de puertos, cierre de actividad en un país tan importante para la economía internacional y para el comercio mundial como es China, etcétera, ¿no? Luego yo creo mencionaría también un tercer factor, o un tercer condicionante que ha adquirido también relevancia en la estrategia internacional de las empresas, que es el factor geopolítico. Es decir, ya con el presidente Trump se inició la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero luego, posteriormente, este factor geopolítico, bueno, ha cobrado una importancia enorme con la guerra de Ucrania, ¿no? Y eso también plantea interrogantes, nos obliga, yo creo, a todos a plantearnos interrogantes y cuestiones cara al medio y largo plazo, ¿no? La guerra de Ucrania lo que ha demostrado, entre otras muchas cosas, es que lo que parecía impensable ha ocurrido, algo que nadie hubiera esperado, como que estallara una guerra tan violenta, tan brutal aquí en Europa, pues se ha producido, ¿no? Y entonces, si miramos hacia el futuro y si miramos hacia la economía internacional, las cadenas de suministro, el comercio en general internacional, bueno, y pensamos en China, pensamos en su conflicto o el conflicto que existe en relación con Taiwán, yo creo que estamos obligados, empresas y gobiernos, y empresas y administraciones, estamos obligados a hacer una cierta reflexión a medio y a largo plazo, ¿no? Y considerar posibles escenarios de situaciones que se puedan producir. Y luego, en cuarto lugar, y con esto voy a terminar estas palabras un poco de introducción, en cuarto lugar, están también surgiendo, bueno, desarrollándose en la economía internacional nuevos aspectos que están cobrando importancia. Yo creo que otro criterio que va a influir también en las relaciones económicas internacionales y, desde luego, en las cadenas de suministro es el de los derechos humanos. Es decir, Alemania aprobó hace poco, el año pasado, una ley por la cual se obliga a las grandes empresas a que controlen, que supervisen, que en sus cadenas de suministro se respetan los derechos humanos. Es decir, que no hay trabajo infantil, que no hay trabajo forzoso, etcétera, ¿no? La Unión Europea ha puesto en marcha un proceso para aprobar una legislación europea al respecto. Bueno, todos estos factores, repito, están cambiando, es decir, la configuración de la globalización, la configuración de las relaciones económicas internacionales, ¿no? Y todos estos factores, como decía al principio, presentan importantes incertidumbres. Y ya, digamos, plantearía ya un primer tema de discusión, que sería un poco, bueno, pues las perspectivas a más corto plazo, en 2023. Sé que hay muchas incertidumbres, sé que es muy difícil y hasta arriesgado hacer pronósticos, pero yo les preguntaría a Íñigo y a Reyes, ¿cómo veis las perspectivas? ¿Cuáles pensáis que son los riesgos más importantes que vamos a afrontar? Y sobre todo desde el punto de vista, lógicamente, de las empresas españolas. Muy bien, si te parece, empiezo yo. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Muchas gracias al Fórum Cartagena y al Info de Murcia por contar conmigo para esta conferencia, que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, yo me gustaría, por ir aterrizando hasta España, me gustaría empezar por el mundo, ¿no? Entonces, he ido buscando datos porque la verdad es que es impresionante cuando miras para atrás qué éramos en Europa y qué somos, ¿no? Entonces, bueno, el mundo ha llevado una trayectoria desde 1960 hasta el 2020, ha tenido un crecimiento del 3,5% anual en PIB real y ha llegado a multiplicar su PIB cada 20 años, lo ha duplicado. Bien. Ese ritmo tan fuerte se explica por cómo éramos antes y cómo somos ahora. Pero, claro, se explica por una desigualdad absoluta en dónde estábamos y en dónde estamos. Y de una manera rápida, os puedo decir, Estados Unidos era casi el 35% en el 1960 del PIB mundial y ahora es el 24%. Europa Occidental, entendido los 15 países que formaron
la Unión Europea y los países de la EFTA representaban casi el 39%. Era la zona del mundo más importante en 1960. Hoy en día es el 20,4%. Está en segundo lugar y está a punto de ser sobrepasada por China. Esto es lo que nos puede hacer ver hasta qué punto todo está cambiando, como decía Enrique, porque la geopolítica se basa en la importancia que tiene cada uno en el tablero. Y la importancia es radicalmente distinta a la que ocurría desde 1960 y la que ocurre hoy, ¿no? China representaba el 1,6%, hoy representa más del 18%, ¿no? Estos son datos a 2020, probablemente hoy ya esté muy cerca de la Unión Europea, si no lo está rebasando, ¿no? Entonces, Europa, por quedaros con la idea, pasaría de primera, después a segunda y puede que pronto la veamos ya como tercera. Mientras tanto, otros sitios como Japón siguen estando casi iguales, ¿no? Con sus 3 décadas perdidas, representaban el 5,9%, hoy representan el 5,4%, y el resto de Asia, que no es China, sigue toda esa subida también, recoge esa subida, que pasa del 3,2% al 11%. Bien, esto es lo que justifica por qué el centro global mundial se ha desplazado y ya Europa ha dejado de ser el centro del mapa, como siempre a nosotros nos gustaba colocarlo, ¿no? Bien, en medio de estas cifras se esperaba ya una recuperación mundial después del COVID y ha llegado la guerra de Ucrania y lo ha trastocado todo otra vez, ¿no? También la persistencia del COVID en China, que es un factor muy importante, ¿no? Bien, después de la visión mundial bajamos rápidamente a la de Europa. ¿Qué factores tenemos? Tenemos, por supuesto, la famosa invasión de Ucrania, pero con el corte y la carestía del gas, que nos ha influido directamente. ¿En qué? En una subida de la inflación inmediata y, por lo tanto, una subida de los tipos de interés por parte, en nuestro caso, del Banco Central Europeo y, en caso de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Yo, desde luego, desde todo el tiempo que llevo trabajando, nunca había oído unas críticas tan fuertes como ahora hacia el Banco Central Europeo, al que se le acusa de haber llegado tarde a su reacción para subir los tipos de interés y que además tiene la consecuencia de que puede agravar más la recesión. Esto es importante porque hasta ahora el Banco Central Europeo era incuestionable, ¿no? Se reconocía a un error en la época de Trichet en el 2007, cuando subió los tipos poco antes de la recesión, pero era otro tipo de error. Este se achaca más a un fallo de diagnóstico y por eso es mucho más duro, ¿no? la opinión contra él. Por lo tanto, en resumen, entramos en un mundo convulso en el que se están subiendo los tipos de interés y en el que los estados han gastado enormes fortunas para ayudar a sus sociedades por la crisis sanitaria del COVID. Así planteado, son dos elementos bastante preocupantes cuando coinciden, porque la deuda pública a tipos altos es un problema grande, sobre todo para países como España, que se financia en los mercados porque no se puede autofinanciar como otros, ¿no? Bien, las grandes cuestiones, las grandes dudas que hay en Europa es qué va a pasar ahora con los famosos efectos de segunda ronda, que es esta palabra tan peculiar que utilizan los economistas para decir, bueno, si los precios suben, entonces inmediatamente los salarios suben también los márgenes empresariales porque han subido y suben también los precios, nos metemos en esa espiral, entonces volverán a subir otra vez los salarios y nos metemos en una espiral que es absolutamente destructiva del empleo. Por eso es tan importante que no lleguen estas famosas subidas de salarios al mismo nivel que la inflación, pero también es importante que no suban los márgenes empresariales y que se contengan los precios. Por eso es una combinación de varios factores simultáneamente que es muy difícil. También está la duda de si habrá en Europa racionamiento de energía o no, pues nadie lo sabe, es otro elemento más de la incertidumbre en la que vivimos. Y bueno, esto nos lleva a países ganadores y a países perdedores, ¿no? Los perdedores, obviamente, el primero sería Ucrania, yo creo que Rusia acabará también siendo perdedora, Europa, por supuesto, también, y Japón, ¿no? Claramente, ¿no? Luego, los ganadores, Estados Unidos, que se está hinchando a vendernos gas
a un precio carísimo. El Golfo, Algeria, Nigeria, Venezuela, México, productores de gas y de petróleo, que están viendo cómo se incrementan sus economías y sus ingresos de una manera acelerada, ¿no? Bien, yo creo que las claves son 4, ¿no?, para ver qué puede pasar con Europa. Primero, hemos llegado al techo del precio de la energía, pues creo que nadie lo sabe. ¿Cuánto va a durar este shock, este conflicto, y cómo va a ser la salida? También es otra cuestión, ¿no?, muy complicada. Y esto nos llevaría a cuál va a ser la reacción monetaria del Banco Central Europeo. Estados Unidos ya está diciendo que después de la última subida parece ser que la siguiente va a ser más baja, ya no va a ser 0,75 puntos, sería probablemente 0,50. Ellos están en una fase más adelantada que nosotros, están ya bajando los tipos de interés, aunque todavía tienen una persistente inflación, pero no les ha afectado en absoluto al mercado de trabajo todavía y tienen la situación, yo creo que más controlada, ¿no? Y por último, va a haber una crisis alimentaria mundial y cómo nos podría afectar, porque esto supone un problema de inmigración, que es probablemente también otro de los factores por los que Rusia está bombardeando las instalaciones civiles de calefacción eléctricas, probablemente para provocar buscar un éxodo masivo de la población ucraniana hacia Europa, una segunda oleada después de la primera que ya vimos hace tiempo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a 2 escenarios, al más optimista y al más pesimista, ¿no? Si creemos que el fin del conflicto podría llegar en el 23 y la inflación ya ha tocado techo y comenzaría a bajar, como está ocurriendo por ahora en España, esto limitaría la reacción de los bancos centrales y probablemente la recuperación económica se produciría entre el 23 y el 24. Ahora bien, si se enquista el conflicto, la visión negativa, con una escalada bélica y con un incremento de las sanciones, con racionamiento energético, con una espiral inflacionista, con una fuerte reacción de los bancos centrales que probablemente agudice la recesión, pues bueno, en 2023 solo veríamos recesión, no veríamos una recuperación, ¿no? Bien, esto ya está teniendo consecuencias. Ha habido una tormenta en los mercados, pero esta vez ha sido en los mercados de renta fija, que ha dislocado completamente a los inversores y a los ahorradores, como cualquiera de nosotros que podía tener sus fondos en renta fija pensando que eran unos bienes más seguros. Bueno, se han depreciado rápidamente porque la brusca subida de los tipos de interés ha hecho que todos los bonos emitidos antes pierdan valor y todo el mundo quiera comprar los nuevos bonos que rentan mucho más que los anteriores que estaban en tipos negativos o al 0%. Y esto ha provocado un hundimiento de la renta fija hasta el punto que ha sido peor todavía que la renta variable, ha tenido mayores caídas, ¿no? En Estados Unidos han tenido las mayores caídas de los últimos 50 años en los bonos del Tesoro, que ya es decir, ¿eh? Y bueno, aquí ha habido también caídas muy importantes que, bueno, combinan con, si vemos la renta variable, cuánto va en este año, pues el Eurostock ha caído un 8,5%, el Dow Jones un 6,8%, lleva de caída, hasta ayer, ¿no? Y el IBEX un 4,5%, ¿no? Bueno, que también son caídas por este pesimismo que hay, pero no es tan brusco como el que hemos visto de la renta fija. Bien, y ante todo esto, y para cerrar Europa, ¿qué perspectivas tienen los analistas sobre Europa? Bueno, pues ellos creen que los inversores van a tener que tener en cuenta que los países emergentes van a estar bordeando o en recesión. Alemania parece que va a estar en recesión, aunque yo sinceramente no me creo las perspectivas de nadie porque nadie tiene la bola de cristal de qué va a pasar entre Ucrania y Rusia. También Alemania iba a caer en recesión este trimestre y no ha caído. Pero bueno, ellos hablan de un decaimiento fuerte en los países avanzados y un mejor comportamiento en los países emergentes. Entonces, bueno, ahí ellos se van a colocar, yo creo que mucho más en bonos y en empresas que estén en los emergentes y menos en Europa. Pero en definitiva, todos vamos a tener que vivir en una cierta cuerda floja, que es a la que nos lleva esta situación
internacional, ¿no? Y por aterrizar en en España y ya terminar, pues bueno, he querido traer 3 previsiones diferentes que no coinciden y que no sé ni siquiera si alguna de ellas acertará, ¿no? Bueno, la previsión de Funcas, que aglutina a muchos analistas, espera dijo que el PIB español iba a subir un 4,1. Yo creo que esa cifra ya está superada, ya está entre el 4,7 y el 4,4, con algunos debates. El Banco de España dijo que iba a subir un 4,5 y el Gobierno dijo que iba a subir un 4,4. Bueno, me parece que probablemente ninguno haya acertado, ¿eh? Pero bueno, esto va de más pesimista a más optimista, más o menos, aunque aquí hay bastante consenso, ¿no? Bien, para el próximo año, ¿qué decían? Pues Funcas augura un crecimiento del 1,1, el Banco de España augura un crecimiento del 1,4 y el Gobierno augura un crecimiento del 2,1. Bueno, nadie lo sabe lo que va a pasar. Es muy difícil saberlo porque no sabemos si nos vamos a ir a la perspectiva positiva o a la perspectiva negra, ¿no? Entonces, probablemente esto dependa de ese lado, ¿no? Y por otro lado, decían, la inflación, Funcas, bueno, por hablar ya del 23 solo, porque la de este año más o menos está en el 8,7 y eso coincide todo el mundo. La inflación del próximo año, Funcas la situaba en el 4,1, el Banco de España en un 5,6, es el más negativo, y el Gobierno no ha hecho una previsión oficial, ha dicho que va a ir descendiendo la actual, que como sabéis el último dato es del 6,8, va a ir descendiendo o quedando de una manera sostenida para ir cayendo a lo largo del 23. Bueno, la prueba de que nadie sabe nada es que la inflación ha caído 4 puntos en 4 meses en España. Ha pasado del 10,8 al 6,8. Esto probablemente ni el Gobierno lo podía esperar en sus mejores sueños, porque realmente es una caída muy, muy brusca, que obviamente hay efecto de las medidas, de las caídas de impuestos, las ayudas, bien, pero también ha dependido pues, bueno, de que en noviembre ha hecho mucho viento, ha entrado la eólica a funcionar, el precio del gas ha bajado porque bueno, parece que la situación de los frentes en la guerra se había estabilizado y en definitiva todo esto ha ido ayudando a esta caída tan brusca, ¿no? Pero bueno, no tenemos que pensar que va a ser así el resto del tiempo, ojalá, ¿no? Pero no lo creo. Otra cosa que habréis oído era que España iba a entrar en recesión técnica. Esto lo han dicho todo el mundo que tiene servicios de estudios. Bueno, pues esto ya se ha demostrado que también es falso. El cuarto trimestre no va a ser negativo y ayer dijo el Banco de España, o antes de ayer, que iba a crecer un 0,2. Con lo cual, en principio, esa recesión técnica del cuarto trimestre con el primero del 23 tampoco se va a producir. Veremos, quizá luego llegue en el 2023, en mitad del año, ¿no? Pero bueno, sobre todo quiero insistiros en que realmente lo peor de este mundo es que lo único que tenemos seguro es la incertidumbre, que no sabemos casi nada, ¿no? de qué va a pasar, ¿no? Perdóname, pero te pediría digamos, que vaya terminando, ¿verdad? Vamos atrasados y etcétera. Bueno, yo creo que en definitiva creo que hay luces y sombras, como vosotros habéis visto. Yo creo que dependiendo, España tiene un potencial importante en algunas materias, puede tener una situación un poco más optimista para algunas cosas, pero sigue teniendo pues, endeudamiento público, riesgos de subida por la inflación, dependencia energética obviamente, y nos puede estropear. Bueno, pues ahí lo dejo, vamos viendo a ver lo que pase, que no tenemos tampoco nada más que ir viendo cada día y ir partido a partido, ¿no? Como decía aquel. Muy bien. Reyes, ¿qué opinas al respecto? Bueno, antes de nada, permíteme que agradezca la invitación y que me disculpe por no estar ahí, pero efectivamente entre las incertidumbres está esta, que el COVID sigue entre nosotros, aunque se nos ha olvidado. Bueno, pues la verdad es que Íñigo lo ha comentado prácticamente todo y por no repetir, lo que quizá voy a hacer es descender un poco a nivel más España, que se ha tratado menos, ¿no? Y antes de decir que efectivamente que yo tampoco me atrevo a hacer predicciones, lo único que sabemos es la incertidumbre y los impuestos. Eso sí que lo sabemos.
que eso siempre existen en incertidumbre y sin incertidumbre, ¿no? Pero efectivamente que estamos en un entorno de vulnerabilidad, en un entorno de incertidumbre y en un entorno también de resiliencia. Me refiero a que incluso cuando uno está enfermo, cuando un paciente está mucho tiempo enfermo, aprende a vivir estando enfermo. Y la economía española y las empresas españolas empiezan a acostumbrarse, ya llevamos muchos meses y de pandemia, empiezan a responder de una manera mucho más resiliente y hacen que también las estadísticas que utilizamos los economistas terminen no siendo las adecuadas, ¿no? ¿Qué dice el consenso? Teniendo en cuenta que eso no es más que un consenso, eso no quiere decir que acierten, es que hay más probabilidad de gente que piensa lo mismo. Pues que la economía española, dentro de este contexto de buca, de incertidumbre, de incertidumbre hoy y la que venga mañana, que tampoco la sabemos, pero que está próxima, es que vamos a tener un crecimiento, pero no el crecimiento que nosotros esperábamos, ¿no? Como decías, hay una gran volatilidad en los datos, hay análisis que dicen que el PIB va a subir un 0,7 hasta un 2,5, ¿no? El gobierno está en un 2,2, como comentabas, pero el consenso anda más cerca del 1,4, del 1,2. Lo que estamos todos esperando es verdaderamente es el comportamiento de nuestro Banco Central, del Banco Central Europeo, ¿no? La coordinación entre las políticas, cómo van a esta subida de tipos de interés, qué estrategia va a llevarles hacia una estrategia más de crecimiento, qué va a pasar con el empleo, cómo se va a responder, porque conforme se responda vamos a tener una menor incertidumbre o una mayor incertidumbre. Y Europa es muy grande y muy diversa y no todas las políticas nos van a venir a todos igual de bien o igual de mal, ¿no? Lo que creo yo que tenemos que pensar, porque si no es una profecía que se autocumple, es que tenemos algunos sectores en España que tienen bastante buen comportamiento. El sector servicios europeos y especialmente el sector servicios español continúa en crecimiento y las tendencias parece que van por ahí, no tanto el sector industrial. Es verdad que también hay una gran diversidad de comunidades autónomas, por comunidades autónomas. Algunas van a pasarlo peor en el primer trimestre. Se habla, por supuesto, de Cantabria, se habla de Navarra, se habla de Galicia y otras lo van a pasar mejor, pero en cualquier caso hay una gran diversidad dentro de las comunidades autónomas y en el seno de las comunidades autónomas también. Por ejemplo, el PIB trimestral del tercer trimestre del 22 es 3,2 para Andalucía y 1,6 para Murcia. Es decir, hay una diversidad enorme y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Los indicadores, además de la actividad económica que solemos utilizar, son indicadores del siglo XX y estamos en una era muy diferente. Estamos madurando una cuarta revolución industrial que está haciendo que nuestros jóvenes tengan un comportamiento bastante diferente al que teníamos nosotros cuando entrábamos en el mercado de trabajo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la matriculación de vehículos, que va fatal y que es un indicador de crecimiento que siempre hemos utilizado. Y, sin embargo, dentro de esta cuarta revolución industrial hay mucha gente que está dejando de tener propiedad para pasar al uso, simplemente, no a la propiedad de viviendas, a la propiedad de automóviles, es decir, se está yendo hacia otros sistemas. De manera que si vemos la matriculación de vehículos en España, pensamos que esto es un auténtico desastre, un crack, y lo es, pero no en tanto sentido, me parece a mí, como se está diciendo. Yo creo que no vamos a alcanzar valores de 2018 hasta pasado el 24 y que lo crea yo no tiene mayor trascendencia, pero los indicadores van por ahí.
y vamos, también lo apuntaba Íñigo, no solo a una desigualdad entre comunidades autónomas, sino a una desigualdad de renta. Es decir, a mí me preocupa mucho la clase media en España y me preocupa mucho la pyme española, que es el 99%, 99 y pico por ciento de las empresas españolas y que son las que más lo van a sufrir. En un foro como este, a mí lo que me viene primero a la cabeza es que si tenemos una economía que aguanta, que resiste, pero que sigue siendo muy vulnerable, ¿en qué medida podemos, desde una diplomacia económica, eliminar algunos riesgos, alimentar a esta economía vulnerable y, sobre todo, protegerla, ¿no? Porque yo creo que es el momento de dar un salto hacia una diplomacia pública que ayude a nuestras empresas. Y tenemos unos montones de millones, 68.500 millones de New Generation que nos van a tocar en gran parte a España, en el que se pueden hacer muchas cosas. Lo mismo que el Banco Central Europeo puede agravar una crisis o atenuarla, yo creo que cómo se empleen esos fondos y, finalmente, con qué eficiencia se empleen y en qué momentos se empleen, también podemos encontrarnos con una economía más fuerte dentro del caso español, ¿no? Y, por último, decir que cuando uno tiene un problema en un pie y cojea, pues cuando llueve cojea más, pero cojea antes. Y muchas de las cosas que estamos viendo en la economía española no vienen por Ucrania, no vienen por la pandemia, vienen agravando lo que la pandemia y Ucrania, perdón, no es la guerra de Ucrania, es la invasión de Rusia de Ucrania, que creo que sería lo correcto, están agravando lo que ya teníamos y teníamos muchos problemas estructurales en la economía española. Parte de nuestros ninis no encuentran o no quieren encontrar empleo, pero hay muchos sectores en los que falta trabajo. No estamos formando, y para eso también están los fondos europeos, no estamos formando en competencias digitales a nuestros parados ni a nuestros jóvenes, no estamos desplegando toda la transición que podríamos haber hecho desde el punto de vista digital. En suma, por resumir, y dentro de lo que se puede decir en un entorno en el que el largo plazo son un par de semanas o un par de meses, como mucho, bueno, pues en este entorno decir que la economía española resiste, mejor en unas comunidades autónomas que otro, pero resiste de una manera vulnerable y que vamos a ver si este nuevo año y las políticas monetarias, fiscales, industriales, etcétera, hacen que esa vulnerabilidad se reduzca o se amplíe. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que entre Íñigo y Reyes han mencionado, trazado los principales factores que están condicionando la coyuntura económica, ¿no? Yo añadiría uno que me parece que es importante, aunque puede parecer muy particular, añadiría el tema de China, ¿no? Es decir, China es la segunda economía del mundo, como sabemos, es el primer exportador y el segundo importador mundial, ¿no? Y yo lo que he percibido, desde luego, en las últimas semanas, con personas que he hablado, que trabajan con China, que viven en China, etcétera, es un pesimismo bastante acentuado, ¿no? Y yo diría un pesimismo tanto a corto plazo como a medio y largo plazo. A corto plazo, porque la política de COVID-0 está causando, como todos sabemos y todos leemos en la prensa, vemos en la televisión, está causando serios trastornos económicos, ¿no? Y a largo plazo, pues porque el reforzamiento del poder autocrático que se ha producido con Xi Jinping, el reforzamiento, digamos, del carácter autoritario y sobre todo de esa concentración tan grande de poder, crea sin duda riesgos importantes cara al futuro desde el punto de vista geopolítico. Pero bueno, no me voy a extender más en esto.
quería mencionar algunos temas, algunos que habláramos de algún que otro tema más, digamos, ¿no? Lo que sí os pediría, nos pediría Íñigo Reyes y yo mismo, que nos autolimitemos ahora, intentemos ser como muy breves después de esta primera introducción, para que nos dé tiempo, dada la hora que es, etcétera, que nos dé tiempo de tratar 3 o 4 temas que pueden ser, digamos, importantes. Entonces, yo, retomando lo que decía Reyes, hablando de diplomacia pública, y tiene mucho que ver con el título de esta mesa redonda, ¿no? Yo plantearía el tema: ¿pensáis que en esta coyuntura, con estas circunstancias que estamos viviendo, vamos a asistir, no solamente que vayamos a asistir, sino que reclaman estas circunstancias un papel más activo de los gobiernos en la actividad económica y, sobre todo, digamos, en la actividad económica exterior, ¿no? Es decir, ¿pensáis que la diplomacia comercial, la diplomacia pública orientada a apoyar a las empresas españolas en los mercados exteriores es ahora todavía más necesaria? Y es más, añadiría una última cuestión. Estamos asistiendo y debemos asistir a un cierto retorno de la política industrial, es decir, a una política industrial más activa, más proactiva, ¿no? Es decir, en el que el gobierno incentive el crecimiento de determinados sectores, como puede ser la defensa, las energías renovables, etcétera. ¿Cómo veis este tema? Bueno, yo lo veo clarísimo, que efectivamente el papel de los gobiernos es cada vez mayor en las economías. Esto lo hemos visto con el tema del COVID perfectamente, pues con una, digamos, entrada o participación o injerencia, según como cada uno lo quiera decir, enorme. Pero yo creo que vivimos un poco, como antes decía Reyes, una situación muy delicada en la sociedad, que es el problema de la desigualdad, y ante una crisis sanitaria del calibre de la del COVID, si los gobiernos europeos tomaban la misma actitud que tomaron en la crisis de 2008 y 2012, que fue que cada uno prácticamente se valiera como pudiera ante el mundo y ante los mercados, bueno, pues hubiera pasado algo de lo que pasó en el 8 y el 12, que fue un desgarro social y un problema de primera magnitud para esta sociedad, que se hubiera partido más de lo que en parte ya está, ¿no? Entonces, yo creo que esa lección aprendida de Europa hizo que la reacción fuera diametralmente opuesta, ¿no? La de subir los límites de endeudamiento para poder dar permiso, digamos, autorización a que los gobiernos se endeuden más para ayudar a las personas y a las empresas. Recordar los ERTEs, el tema de autónomos, o sea, entró directamente. Hubo 3,2 millones de personas en ERTE, que una parte de sus nóminas las pagaba el Estado. O sea, eso me recuerda un chiste que leí en un periódico, que se levantaba Karl Marx de su tumba, veía la situación y decía: joder, esto es el capitalismo. Pues se parece bastante a lo que yo decía, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido, pues desde eso hasta que Trump enviaba cheques de $1.900 a las familias norteamericanas. Bueno, son los subsidios en Estados Unidos a unos niveles que nunca habíamos visto y que probablemente nunca habíamos imaginado, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema claro, que son las sucesivas crisis que han golpeado a las clases más desfavorecidas. Esto ha provocado un malestar social y una desigualdad importante, y ningún gobernante por lo menos en Europa, va a permitir que esto continúe así, porque de esto solo sabemos que vienen tempestades, no puede venir otra cosa. En cuanto la gente es perfectamente consciente de que no tiene mucho que ganar por delante, piensa que tampoco tiene nada que perder si se va a un estadio de una confrontación absoluta. Eso también se puede llamar populismo en alguna medida, y ya lo hemos visto un poco como asoma, y hemos visto lo que ha sido Trump en Estados Unidos. Bueno, yo creo que la situación es tan delicada en las sociedades avanzadas que efectivamente la respuesta es sí. Los gobiernos van a intervenir cada vez más, o cuando ocurran situaciones de este tipo que digamos que se van un poco de las manos sobre sociedades que han tenido crisis consecutivas. Reyes, ¿tú quieres decir algo? Yo de manera muy breve. Diplomacia viene como todo, del griego. Viene de un término que es diplón, que significa doblar.
y era los documentos se doblaban para llevarles a un soberano y que no se viera desde fuera cuál era el contenido de ese mensaje. Yo creo que ahora la diplomacia es exactamente lo contrario. Hay que estirar lo que está doblado, hay que facilitar lo que está, lo que resulta complejo, hay que ayudar, hay que abrir, hay que enseñar, hay que mostrar, hay que contar quién es tu país. Vamos a una diplomacia que en España puede parecer un poco más extraña, pero en muchos otros países ha sido así siempre, ¿no? Yo creo que necesitamos una actitud proactiva, muy proactiva, de nuestros diplomáticos y de la diplomacia comercial. Ahora bien, para tener esa diplomacia más proactiva, una diplomacia pública, la que necesitan nuestras compañías y las necesidades de las compañías hoy son muy altas, sobre todo de las empresas medianas y pequeñas, habría que ajustar en algún caso cuál es la percepción española de lo que hacen sus diplomáticos, porque si no los diplomáticos terminarían metiéndose en un lío e incluso penal. Ayudar a las compañías que van a ganar dinero y, por supuesto, van a generar empleo, pero va a ser en un beneficio privado que solo después derivará en un beneficio público. Tiene que aclararse desde el punto de vista del relato a nuestros españoles, ¿no? Y por otro lado, me gustaría saber hasta qué punto, seguro que tú lo sabes, Enrique, mucho mejor que yo, por supuesto, si nuestros diplomáticos tienen los saberes técnicos, las habilidades profesionales. Las cualidades humanas las doy por supuestas, sí, pero si tenemos los saberes técnicos y las habilidades que se requieren en la diplomacia comercial de hoy. Eso es lo que me gustaría saber y por donde me gustaría que las cosas fueran, ¿no? Tenemos que ordenar las relaciones entre los poderes públicos y privados en beneficio al final de la ciudadanía, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Bueno, yo te respondo un poco, Reyes, aunque claro, mi opinión es un poquito sesgada en el sentido de que yo soy funcionario, como he dicho antes, he sido consejero comercial en 4 países, ¿no? Yo diría que en líneas generales, hombre, hay de todo, como es lógico, pero creo que en líneas generales sí que contamos con un cuerpo diplomático en un sentido amplio, no únicamente los diplomáticos stricto sensu, que dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino yo pertenezco al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado, que somos los que nos ocupamos de los temas económicos y comerciales. Yo diría que en general sí el nivel de preparación es el adecuado, que en general ha habido también una potenciación de estos servicios comerciales muy importante en los últimos, desde hace tiempo, no en los últimos años, sino que desde hace tiempo. A ello destacaría también el papel de los organismos autonómicos. Estamos aquí en un acto organizado por el Info, que es un organismo que yo siempre lo he visto muy activo, digamos, apoyando a las empresas y realizando actividades de promoción exterior. Ahora bien, un problema que hay, Reyes, pienso yo, es que, y que lo he visto desde los más de 30 años que llevo trabajando en temas de comercio exterior, en el sector público y en el sector privado, es que existe un notable desconocimiento por parte de las empresas acerca de los instrumentos públicos de ayuda con los que pueden contar. Yo he visto montañas de casos, los he vivido directamente como consejero comercial, en que las empresas cometían fallos garrafales, realizaron una operación con un cliente sobre el cual apenas tenían información. Mi último puesto, que fue en Países Bajos, un problema recurrente que teníamos era de fraudes, es decir, de empresas holandesas que hacían pedidos a una empresa española. Era la época fuerte de la crisis, estoy hablando de los años 2012, 2013, y la empresa española mandaba o el contenedor, lo que sea, sin hacer una mínima averiguación acerca de ese cliente. Y eso era una estafa, es decir, desde el primer momento. Con que nos hubieran consultado la oficina comercial,
nosotros rapidísima y facilísimamente le hubiéramos podido dar información a las empresas. Pero bueno, yo podría hablar, creo que se podría hablar de muchos otros tipos de ayuda, instrumentos financieros, de promoción, de apoyo logístico, que repito, se pueden dar tanto por las embajadas, las oficinas comerciales de las embajadas, se están dando también por parte de una serie de agencias autonómicas, de organismos autonómicos que tienen una actividad internacional bastante intensa, ¿no? Volviendo un poquito al tema más así, más macro, si queremos, o más general, ¿no? Yo quería plantearos, ¿pensáis un poco que la actual situación de inestabilidad mundial se puede agravar un poco por una cierta falta de liderazgo de las grandes potencias? Y no solamente diría de liderazgo, sino también una cierta falta de unidad, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, ¿no? Acaba de ir el canciller alemán Scholz ahora a China con una gran delegación empresarial, un poco como si fuera business as usual, como si fuera, vamos a llevar a las empresas, es decir, como si, no sé, no hubiera pasado nada, China no estuviera apoyando implícitamente a Ucrania en la guerra, etcétera, ¿no? ¿Cómo veis este tema, si tenéis una opinión al respecto? Es decir, sí, el liderazgo y la unidad, digamos, dentro de la Unión Europea. Bueno, yo creo que Biden no es Obama, eso podemos verlo todos fácilmente, y ahí hay un problema. O sea, Biden, bueno, ha salido de las elecciones de medio término probablemente más por el miedo a Trump que porque levante pasiones en Estados Unidos, y no es un líder que esté aglutinando a los países occidentales de una manera clara y que esté manteniendo una posición muy clara. Ni él mismo, yo creo que tiene características de líder personalmente por su edad tan mayor, es mayor, tiene problemas además, es conocido por todos, de memoria, de olvidos y tal, en fin, no representa claramente, no tiene las características de un líder, y eso es obvio para todos, ¿no? Mientras tanto tenemos, como decía Enrique, a Scholz, que claro, viene a la sombra de lo que fue Merkel, y bueno, algunos dicen que está un poco paralizado porque la herencia de Merkel, que fue absolutamente deslumbrante hasta que llegó la guerra de Ucrania, hasta que todos supimos que el boom alemán de la energía se basaba en gas ruso a bajísimo precio y en materias primas rusas para todo, es decir, se habían entregado a Rusia absolutamente, y bueno, ha quedado en entredicho su legado, sin duda. Y yo creo que Scholz está como paralizado, desde luego no se le ve o no se le espera, ¿no? Macron sí que yo creo que intenta ser un líder europeo, intenta aglutinar, intentó parar la guerra, fracasó, ha intentado hacer una reunión de un compendio político de países europeos, de momento solo ha conseguido una reunión, es un ente muy raro, tiene un problema nuclear enorme en el país, también yo creo que está un poco fuera de la órbita de representar un grandísimo liderazgo, ¿no? Y en la Unión Europea pues tenemos el problema de que no hay una sola voz. Es verdad que lo más positivo de esta situación bélica es la unión de todos los países. Yo creo que Ursula von der Leyen lo está haciendo bien, ha sabido aglutinar a los intereses de los países europeos, pero bueno, no tiene el trasfondo ni el peso que podían tener otros líderes anteriores, ¿no? Yo creo que también Josep Borrell ha conseguido muchas cosas, sobre todo en el tema de las sanciones. Y por otro lado, pues tenemos Zelensky, se ha quedado como el gran líder, creado a la fuerza, una persona que venía del mundo del espectáculo y todo eso, y sin embargo es probablemente el líder que lo reúne todo, su saber estar, su resistencia en los primeros días de la guerra, para sorpresa de propios y de extraños, sobre todo de sus enemigos, los invasores rusos que probablemente nunca creyeron que podía esto. Y bueno, y por supuesto, como decía Enrique, Xi Jinping, un claro aspirante a líder mundial,
y que se beneficia de todos estos líderes desdibujados, pero que también tiene enormes problemas dentro, no solo por la resistencia de ahora de COVID, sino por una crisis inmobiliaria brutal que le está llevando a que sea una crisis bancaria, que ya veremos cómo sale. Y por supuesto Putin, que bueno, es el hombre que ha cruzado el Rubicón y que ya ha jugado su destino a esta incierta guerra y a conseguir la gran Rusia, que a nosotros nos parece muy difícil, pero ellos tienen otra visión muy distinta. Siempre me lo dicen la gente que conoce Rusia, es que nosotros no sabemos cómo piensa un ruso, que hay que recordar que es el único país que ha tenido 2 colapsos en el mismo siglo, ¿no? El de la revolución del 17 y la caída del muro en el 89, que es la que yo creo que cambió para siempre la mentalidad de Putin, ¿no? Eso es un poco como lo veo, vamos. Reyes. Bueno, yo creo que el entorno de incertidumbre también se aplica a la geopolítica. Estamos viendo a Estados Unidos, que era el líder del sistema global internacional, dando pasos en algunos casos, hacia el unilateralismo o hacia el proteccionismo, o dejándose comer el terreno. Vemos a China, efectivamente, que ahora se reivindica como campeona de la globalización. Yo lo que creo que va a ocurrir, o que está ocurriendo, es una reconfiguración de la globalización. Se están desacoplando algunas economías y empezando a acoplarse otras. Vamos a ver cómo se desarrollan en los acontecimientos. Pero lo que creo es que ante esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, es cierto que la economía española y sobre todo las economías regionales españolas no tienen tamaño suficiente, no tenemos masa crítica, y sin embargo ahí está el ejemplo de Málaga, por ejemplo, en cómo se está posicionando como el Silicon Valley español, con un éxito notabilísimo, precisamente porque en situaciones en las que hay tanta incertidumbre, lo pequeño se vuelve hermoso, ¿no? Las pequeñas certezas del clima, de la gente, de la amabilidad, de la diplomacia pública de los organismos regionales, sobre todo de los regionales más estables, pues dan una seguridad que hasta ahora no teníamos y están teniendo unos resultados fantásticos. Entonces yo creo que la falta de tamaño que tenemos en España, que tienen nuestras empresas en España, se podría salvar, primero, si hiciéramos acuerdos entre regiones, ¿no? Y segundo, si esa diplomacia pública permitiera afianzar nuestro destino futuro en lo que tenemos bueno. Pero claro, eso necesitaría que nuestra propia diplomacia nos diera una certeza, ¿no? Nuestra diplomacia pública nos diera una certeza de trabajar para lo que se debe, ¿no? Y no volver a ser la diplomacia clásica. Cuando a un diplomático le das una orden o le das una orden contradictoria, simplemente deja de hacer nada, que es lo que nos ha pasado tanto tiempo. Entonces yo sí que animaría a los diplomáticos, en el sentido más amplio de la palabra, regionales, a potenciar sus regiones y a potenciar sus certezas, que tenemos muchas. Y este entorno en el que tenemos nos está demostrando que todo puede dar la vuelta y que te puedes volver a sostener en tus pilares iniciales. Íñigo, ¿quieres hacer un comentario? Bueno, y ya vamos a ir terminando porque van a ser las 2:30 y me parece que ya pasarnos de las 2:30 sería un poquito abusar No, yo nada más... yo quiero hacer un comentario también final, pero tú veo que quieres decir algo. Termino con esto porque estudiando un poco, o sea, el tejido español es propicio a que sus gobiernos regionales puedan hacer una gran labor. Yo estoy convencido de ello. O sea, es decir, porque si aquí tuviéramos multinacionales gigantes o las empresas del IBEX fueran todo el panorama, pero bueno, como decía Reyes, el panorama es de empresas medianas y pymes. Y esas, quienes las conocen, son los gobiernos regionales.
Bueno, aquí tenemos el Info de Murcia, que obviamente está haciendo una labor importantísima, pero tenemos otros ejemplos también de otras comunidades que han hecho muchísimo por sus empresas. A veces se ha pensado o se ha conocido más las regiones nacionalistas, pero yo creo que es que ellos también se dieron cuenta de que eso era muy importante, el potenciarlo pequeño, porque es difícil que una empresa pequeña pueda llegar a los mercados. Por supuesto, como decía Enrique, utilizando después el paraguas de las embajadas, del ICEX, de las oficinas diplomáticas. Pero quienes puedan conocer desde las universidades hasta el tejido empresarial pequeño y hasta cómo promocionarlo fuera para la exportación son los gobiernos locales. Yo es que eso lo tengo clarísimo y creo que el tejido empresarial español se adecua a que unos buenos gobiernos locales puedan hacer mucho. El ejemplo de Málaga es claro. Aquí también en Murcia están haciendo muchas cosas. El gobierno vasco, también conozco, lo ha potenciado muchísimo. La capacidad exportadora de las empresas vascas se ha debido en parte a las ayudas del gobierno vasco en abrir mercados fuera. Y yo creo que es que si no, una empresa pequeña no se le puede pedir que tenga también, ojos en los 5 continentes, ¿no? Muy bien, bueno, pues son y 29. Yo no me gustaría cerrar la sesión sin hacer una rapidísima mención a un aspecto que me parece importante, que es el dinamismo empresarial. Es decir, yo creo que en este panorama que estamos viendo de incertidumbres, de cambios, de reconfiguración, hay un elemento que es que las empresas están reaccionando y que están respondiendo. Y voy a mencionar simplemente, a modo de ejemplo, una encuesta realizada por la Secretaría de Estado de Comercio. Fue a finales del año pasado, hace casi un año. Con esto quiero decir, es antes de la guerra de Ucrania. Y fue una encuesta que hizo entre las empresas exportadoras. La Secretaría de Estado de Comercio hace una encuesta de coyuntura de exportación que es trimestral y suele colocar de vez en cuando en alguna de estas encuestas un determinado tema sobre el cual pregunta, ¿no? Y preguntó a las empresas sobre si tenían problemas de abastecimiento y sobre si estaban adoptando medidas para afrontar los problemas de abastecimiento. Y simplemente repito que esto era antes de la guerra de Ucrania, es decir, que estas tendencias que yo voy a mencionar ahora rapidísimamente se habrán acentuado con toda seguridad. Pero hace un año un 48% de las empresas encuestadas decían que tenían medidas previstas para afrontar sus problemas de abastecimiento. La más importante, que era mencionada por un 28% de las empresas, era diversificar proveedores. La segunda más importante era aumentar los stocks, aumentar las existencias. Y la tercera, buscar proveedores más cercanos. En fin, diversificar proveedores más cercanos. Lo que están apuntando este tipo de medidas y este tipo de actuaciones es hacia esa reconfiguración de la globalización que hemos estado mencionando en esta mesa redonda. Y yo creo que con esto vamos a dar por terminada la sesión. Ha sido un placer moderar este pequeño debate que hemos tenido aquí. Y nada más, no sé si queréis decir muy brevemente, Reyes, tú si quieres que... Yo lo que quiero decir es que quiero estar ahí, pero en fin, que a ver si hay otra ocasión. Bueno, estás aquí en espíritu con nosotros y online, es decir, ¿qué tal? Íñigo, no sé si quieres decir alguna última... Que me parecen muy buenas iniciativas como estas, porque creo que poner en contacto a personas, y que antes hablábamos, personas de Colombia, de Perú, bueno, yo creo que es muy importante para ir abriendo mercados en los dos sentidos, ¿no? Tanto lo de exportar como lo de invertir los extranjeros en España, ¿no? Así que yo creo que es muy positivo, nada más. Muy bien, pues muchas gracias y hasta cualquier momento.